Buenas tardes. A continuación daremos a conocer el comportamiento del COVID-19 en nuestro estado de Yucatán. Doctora Pati. Gracias, doctor. Buenas tardes. Este es el parte médico de este jueves 1 de julio. De lunes 28 a mañana, viernes 2 de julio, se aplican las primeras dosis de vacunas contra el coronavirus para personas de 40 a 49 años en 63 municipios del interior del estado. Del martes 29 de junio al domingo 4 de julio se aplican las primeras dosis a las personas de entre 30 y 39 años de Mérida. Como en ocasiones anteriores, será según meses de nacimiento y en macrocentros y módulos de vacunación, distribuidos estratégicamente en la ciudad. Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 340 pacientes en hospitales públicos. 40.473 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 85% del total de contagios registrados, que son 47.608. Hoy se detectaron 276 nuevos contagios de coronavirus, 105 en Mérida, 31 en Junucmá, 19 en Canacín, 16 en Valladolid, 13 en Izamal, 12 en Progreso, 10 en Motul, 5 en Ticul, 4 en Acanqué, Chemash, Concal, Tecó, Tecash, Tizimín y Humán, 3 en Temozón y Guayma y 3 foráneos, 2 en Chapap, Chichimilá, Jalachó, Quinchil, Oxcuscap y Tixpehual, y 1 en Cusamá, Tzemul, Espita, Joctún, Jomún, Copomá, Peto, Zacalum, Suquilá, Suma, Tamec, Teabo, Tecom, Tetis, Tinum y Tixcocob. De los 47.608 casos positivos, 413 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 29.749 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte 8.364, en la zona oriente 7.599, en la zona centro 2.797, en la zona sur 4.146 y en la zona poniente 6.843. Lamentablemente en este parte médico informamos de 15 fallecimientos, son 8 mujeres y 7 hombres, de un rango de edad de 32 a 74 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial, diabetes, insuficiencia renal crónica, hepatopatía, tabaquismo y obesidad. Todos residían en Mérida. En total, son 4.542 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 2.253 están estables, aislados y monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 340 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Ese es el informe del día de hoy, secretario. Estos son los indicadores del semáforo estatal de Yucatán este jueves 1 de julio. El porcentaje de ocupación de cuidados intensivos total COVID más no COVID es del 50.4%. Está en color naranja y en ascenso. El porcentaje de ocupación de camas de hospitalización total COVID y no COVID es del 54%. Está en color amarillo y en descenso. El incremento en admisiones hospitalarias de la semana con respecto a la anterior está en color verde y en descenso. El ritmo de contagiosidad del coronavirus es de 1.09, está en color naranja y estable. La positividad de los casos es de 43.5%, está en color rojo y en ascenso. Los indicadores semanales del semáforo estatal de salud marcan color naranja. Con el objetivo de proteger la salud de los yucatecos y para evitar contagios en aglomeraciones, los sábados y domingos los malecones tradicional e internacional de Progreso estarán cerrados a la circulación y no podrá acceder a sus playas. Los restaurantes que allí funcionan podrán ofrecer sus servicios en los horarios y con los aforos ya establecidos. Las playas del resto de la costa yucateca permanecerán abiertas. También se informa que se mantienen los protocolos del uso de las embarcaciones de recreo y deportivas en cuanto al aforo permitido. 8 personas en embarcaciones menores de 40 pies y 10 personas para mayores a 40 pies. Las embarcaciones no podrán anclarse en las costas de domicilio del propietario. Tienen que partir y regresar a una marina. Las motos acuáticas sí podrán anclar y pernoctar en el domicilio del propietario. Estamos junto con el Comité de Expertos en Salud Pública en permanente monitoreo de los indicadores del semáforo. Muchas gracias.